Bueno, lo primero es, entonces, es el bautismo del Espíritu Santo, porque este es primero también en la vida de un creyente, ocurre antes que el otro. Aquí entonces está una figura del alejamiento que tenemos de Dios por nuestra condición de pecadores. Esa es la condición natural con la que nacemos. Entonces, a un lado del abismo está el hombre y al otro lado del abismo está Dios. Y la diferencia es enorme entre nosotros y Él. Esto es más bien un repaso porque pues esto lo hemos visto muchas veces. Pero sin embargo sería bueno leer algunos de los versículos que aparecen allí. Este esquema no es mío, este esquema es de un hermano misionero que ya está pues retirado, está en su país, en Inglaterra, y escribió un libro, y en ese libro está este esquema, y es una de las... Sí, no he podido encontrar algo mejor. Entonces, ¿cómo es el hombre? El hombre es pecador, mortal, perverso, muerto espiritual, mentiroso, descarriado, condenado. Pues me gustaría leer las citas que subrayan lo de, por ejemplo, lo de pecador. En Romanos 3:23, aunque es un versículo muy conocido, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí está claro que todos hemos pecado. Si alguno de nosotros necesita una demostración o necesita comprobar que es un pecador, entonces tenga la bondad de leer el capítulo 3 entero. En el capítulo 3 se demuestra que somos pecadores, porque cualquier cosa que hacemos contra la voluntad de Dios, una mentira, un mal pensamiento, eso nos hace culpables delante de Dios. Y así como basta un delito para mandar a alguien a la cárcel, también basta un pecado para declararnos pecadores. Pero no es solo un pecado el que hacemos, sino muchos. Entonces, somos pecadores. Y la otra condición de la que habla allí, que me gustaría que leyéramos, está en Efesios 2:1, muerto espiritual. Efesios 2:1. Entonces ya demostramos que somos pecadores. Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la condición de pecadores nos hace muertos espirituales. ¿Por qué razón? Porque muerte significa separación. Y el pecado nos hace estar separados de Dios. Y en Dios está la vida. Por eso estamos muertos espiritualmente. Las otras cosas que dice allí también se pueden demostrar con la Escritura. Pero bástennos estas dos para comprobar que el hombre está separado de Dios, es pecador, es culpable, y entonces merece la condenación, merece la sentencia de Dios. Bueno, al otro lado del abismo está Dios, y Dios es exactamente lo contrario de lo que nosotros somos. Mientras nosotros somos pecadores, Él es santo.
Mientras nosotros somos muertos espirituales, en Él está la vida. Dios es la fuente de la vida. En Isaías 59:2 dice una gran verdad que ilustra esa separación que hay, ese abismo que hay entre Dios y nosotros. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, los pecados, las iniquidades, nos separan de Dios y hacen que Él no pueda voltear a mirarnos. Por eso lo sentimos lejos cuando no hemos recibido al Señor Jesús. Uno siente a Dios lejos, que no aparece por ningún lado. Y para algunos es tan grave la cosa que dicen: no debe existir, porque no lo veo. La razón por la que no lo vemos es por nuestros pecados. Nuestra impureza no puede acercarse a su pureza. Dios es santo. Pero Dios vio esa condición en la que estábamos naturalmente. Y entonces por eso mandó al Señor Jesús. Y entonces Él en la cruz abrió sus manos, a ver si yo alcanzo a que me queden dentro del cuadro. Y de una mano estaba cogido de Dios y de la otra mano de mí. Y entonces hizo la unión entre el Dios Santo y yo, que soy pecador. Cuando Él extendió sus manos en la cruz. Pero claro, el hombre que quiera acercarse a Dios, encuentra esa mano que lo conecta con Dios. Es la mano del Señor Jesús que por un lado me acoge a mí y en la otra mano está de la mano de Dios. Y Él es el puente, la persona que puede conectarnos y llevarnos a Dios. Notemos debajo de la cruz que hay los intentos que mucha gente hace para acercarse a Dios. Las obras de caridad, obras de misericordia. Esas obras, pues Dios sí las valora, sí las ve, pero no pueden taparme ni un pecado. Y además, si miramos bien con los ojos de Dios, cada obra que hacemos está manchada. Entonces, no es posible llegar por obras a Dios o por cosas buenas que haga. Hay personas que quieren llegar por medio de la filosofía, es decir, pensando, sentándose a pensar cómo podría ser para llegar a Dios. Eso han tratado de hacer muchos, pero tampoco se llega a Dios por ese camino. Se llegan a ideas raras de Dios en realidad. Y hay filósofos ateos. Entonces, no nos conduce a Dios la filosofía. Es más, hay filósofos que han hecho perder a la gente, alejándolas por completo de Dios. La filosofía no nos sirve. Tampoco nos sirve la vida recta. Es decir, yo voy a enderezar mi vida y con eso agrado a Dios. No se puede, porque mi vida recta, aunque yo decidiera de aquí en adelante vivir correctamente,
¿qué pasaría con todo lo que tengo detrás de historial de pecado? Entonces no me sirve, no me tapa el pecado anterior. Y tampoco es posible, nadie ha podido proponerse vivir bien y lograrlo. Entonces, por allí tampoco llegamos a Dios. Y también la religión, el darse golpes de pecho, el tener imágenes o tener cosas diferentes al Señor Jesucristo o personas diferentes al Señor Jesucristo, tampoco. Más o menos todas las religiones del mundo se parecen, pero no nos acercan a Dios. Y la comprobación mayor de esto son los fariseos. Tenían una religión y eran muy religiosos, pero mandaron crucificar al Señor Jesús. La religión no nos puede acercar a Dios. Necesitamos al Señor Jesús. Bueno, todo esto es un repaso y espero que nos queda claro. Aquí hay una pregunta que aparece, para que podamos ser perdonados, ser salvos y ser hechos hijos de Dios, ¿qué cosas debemos hacer? Entonces, en Hechos 3:19 nos dice dos cosas que tenemos que hacer para poder ser perdonados y salvos e hijos de Dios. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces lo primero es arrepentirse y lo segundo es convertirse. Arrepentirse significa reconocer que he hecho mal y convertirse significa el deseo profundo, real, sincero de cambiar. Quiero cambiar esta conducta. Lo deseo. Esas dos cosas son necesarias. Sin arrepentimiento y conversión no podemos acercarnos a Dios. Arrepentimiento de lo que hemos hecho, que cada uno sabe lo que es, y un deseo sincero de corazón de no volverlo a hacer, de no querer volverlo a hacer. Puede ser que resulte haciéndolo, pero la tendencia general es a no hacerlo. ¿Cierto? Convertirse. Y en el segundo versículo, Juan 1:12, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Recibir a Cristo y creer en Cristo. Son verdades muy parecidas. Pero ya que el versículo lo expresa de dos maneras, pues pongámoslo aquí de dos maneras. Hay que recibir a Cristo. Hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que dicen que creen en Él, pero no quieren obedecerle. Eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo significa aceptar que Él sea el dueño de mi vida.
Y creer en Cristo significa confiar en que Él es la única persona que nos puede acercar a Dios, que nos puede conectar efectivamente con Dios. Entonces, digamos, esas 4 palabritas nos ayudan a ver lo que es creer en Cristo. Arrepentirse, convertirse, recibir a Cristo y creer en Cristo. El Señor Jesús está fuera de nuestra vida hasta que no lo recibimos, hasta que no lo invitamos a nuestra vida. Y la figura que está ahí nos representa eso. Entonces, aquí hay una persona, aquí a la izquierda hay una persona que no es creyente. El Señor Jesús está fuera de su vida. O porque lo ha rechazado, o porque sencillamente no lo sabe, no sabe cómo recibir al Señor. Entonces el Señor Jesús, representado por esa cruz, está fuera de la vida, fuera del terreno de la vida, y el que mando soy yo. Yo decido, yo hago, yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y de ahí para arriba yo. Y Cristo no. Esto puede ser que muchas personas no lo digan, pero sí lo hacen. Es la realidad de su vida. Pero una vez que se han arrepentido y se han convertido y han recibido a Cristo en su vida con una oración, le han dicho: Señor, yo quiero que vengas a mi corazón y lo limpies y gobiernes mi vida. Entonces pasa lo que hay en el círculo de la derecha. Esta es la vida de un creyente. El Señor Jesús está en el centro, o más bien en el trono de mi vida, y el yo está a sus pies. Entonces yo tengo vida espiritual. Cuando he recibido a Cristo pasa esto. Y cuando pasa eso, cuando hay ese cambio, hay ese cambio de ser una persona inconversa a una persona, a un creyente obediente, ocurre el nuevo nacimiento del que nos habló Manolito hace 8 días. El nuevo nacimiento es una cosa espiritual que ocurre cuando yo he leído la Escritura, como hemos hecho ahora, cuando el Espíritu Santo me convence de que soy un pecador. Entonces nazco de agua, o sea, de la palabra de Dios, y nazco del Espíritu, porque el Espíritu Santo me convence de que soy un pecador. Entonces ocurre el nuevo nacimiento. Y es un milagro, es un verdadero milagro, porque la persona cambia completamente de vida. Tiene otros gustos, tiene otra visión, tiene otra vida. Entonces es un nuevo nacimiento. Entonces esto fue lo que nos ilustró Manolo en el estudio pasado. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, ocurre el bautismo del Espíritu Santo en una persona. Ocurre a la vez. Cuando recibo a Cristo y recibo el perdón de mis pecados y le entrego mi vida a Él para que Él la gobierne, el Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón. Lo dice Efesios 1:13. Me parece que también lo leímos hace 8 días. Efesios 1:13. 13. Que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Después sigue diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. En varios lugares de Hechos se ve que el bautismo del Espíritu Santo fue acompañado por hablar en lenguas. Ocurrió con los judíos, ocurrió con los samaritanos y ocurrió también con los primeros gentiles que se convirtieron. Sin embargo, esas tres ocasiones eran especiales porque eran maneras de mostrar en el momento que algo había ocurrido, que la presencia del Espíritu Santo era real. Entonces, algunos creyentes hoy en día dicen que si uno es bautizado por el Espíritu Santo, uno tiene que hablar en lenguas. Sin embargo, si nosotros continuamos estudiando las Escrituras, no solo en Hechos, sino después, vemos que no necesariamente la real muestra de que el Espíritu Santo viene a un corazón es cuando cambia, cuando hay una transformación. Y hay personas que han tenido la experiencia de hablar en lenguas, pero no perdonan, por ejemplo, o son presas de la rabia, de la ira, son dominados por la ira. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5, lo voy a leer, Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, ¿cómo se sabe que una persona tiene el Espíritu Santo? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu, notemos lo que dice. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas. Si una persona empieza a cambiar su carácter y se empiezan a notar en él estas cosas, es claro que tiene el Espíritu Santo. El mostrar que hablan en lenguas, pues la Biblia habla también de eso. Pero si la persona no muestra este fruto del Espíritu, probablemente es dudoso lo de las lenguas. Noten que el fruto del Espíritu aquí no incluye lenguas, incluye un cambio de carácter para hacerse conforme al carácter del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca habló en lenguas, que esté consignado en las Escrituras, pero sí tenía este carácter. Entonces es allá hacia donde un creyente debe tender. Es eso lo que tiene que aprender. Bueno, sí, tal vez antes de pasar al bautismo, sería bueno que miráramos lo que pasó en Hechos 16. En Hechos 16 hay una persona que se convierte,
es decir, acepta a Cristo en su corazón, como hemos visto, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo. En el versículo 30 de Hechos 16 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, aquí vemos a una persona en Filipos, que es una ciudad donde hay ruinas, una ciudad que Dios me permitió visitar con 3 de mis hijos varones. Se ve el sitio, la ciudad no está más, está en ruinas, pero sí existe. Allí en Filipos, este carcelero, el cuidador de la cárcel, el guarda de la cárcel, se convirtió. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y él creyó. Y entonces lo que vemos es que hay una transformación en él, pero de carácter. No habla en lenguas como otros, pero sí hay una transformación de carácter. Un guarda lavando las heridas de los presos no se ve. Tiene que haber un cambio muy fuerte en su vida. Y segundo, él creyó, lo mismo creyó su familia, y el apóstol Pablo, que es el que está aquí, que podía ver, que tenía esa comunión con Dios que le permitía ver lo que había en el corazón de este carcelero y ver que su conversión era real, lo bautizó. Lo bautizó. Entonces, cuando él creyó, según Efesios 1 que hemos leído, él recibió el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Y ahora se bautiza en agua. Y lo llevó a su casa después de eso. Probablemente lo hizo en un río que hay cerca de Filipos y que todavía está. Todavía corre por allí. Se bautizó ahí y llevándolos a su casa les puso la mesa. Este hombre ha cambiado mucho. De ser un tosco guarda carcelario, ahora es un hospedador muy atento. Y no solo eso, sino que también se regocijó. Ajá. Parte del fruto que leímos en Gálatas del Espíritu Santo es el gozo. Y aquí él está mostrando eso, el gozo. Y también está mostrando mansedumbre y también está mostrando paz. Está mostrando el carácter de Cristo. Entonces, pues la Biblia nos dice que no podemos impedir el hablar en lenguas, pero eso no es en sí una muestra de que uno ha recibido el Espíritu Santo. Es decir, puede que sí sea y puede ser que la persona cambie su carácter y viva ahora para el Señor y hable en lenguas. Puede pasar, lo dice la Escritura. Pero en lo que podemos basarnos para autenticar su transformación es en el cambio de carácter. Y es hacia allá a lo que nos lleva todo el Nuevo Testamento.
En Hechos 18, versículo 8, esto nos introduce en el siguiente tema. Hechos 18, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces Crispo creyó en el Señor Jesús, lo mismo su esposa, sus hijos, y entonces Efesios 1 nos dice que recibieron el Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Cristo en su corazón recibe el Espíritu Santo. Entonces es bautizado por el Espíritu Santo en ese momento. Y el siguiente paso es ser bautizado en agua. Como dice aquí, creyó en el Señor, y muchos de los corintios oyendo, creían, y en ese momento que creían, recibían el Espíritu Santo y eran bautizados. Entonces, lo que sucede a la vez es el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en la persona. El tema del bautismo del Espíritu Santo tiene también otro significado, digamos así. Cuando recibo al Señor Jesús y recibo al Espíritu Santo, yo soy incluido en la iglesia verdadera del Señor, en la única iglesia que hay. Esa iglesia se inició en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los demás que estaban con ellos y se posó como lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Eran lenguas conocidas, lenguas de las personas que estaban escuchando lo que pasó y podían entender las palabras que decían porque hablaban las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces, ese fue el bautismo inicial de la iglesia y de la manera como empezó la iglesia, y fue un hecho milagroso, extraordinario. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cada persona que era creyente recibió el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona hoy, 20 siglos después, recibe al Señor Jesús, recibe también el Espíritu Santo y está incluido en ese grupo que es la iglesia verdadera del Señor, la que está formada por los creyentes que han decidido dejar su vieja vida y de aquí en adelante obedecer al Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es recibirlo en mi corazón, pero también me integra en la iglesia verdadera del Señor, la que está formada por los verdaderos creyentes. Bueno, entonces ahora sí hablamos del bautismo, aunque todo está relacionado. El bautismo es la confesión pública de lo que pasó cuando recibí a Cristo como Salvador. En Primera de Pedro 3:21, eso me gustaría que lo leyéramos porque es un versículo importante. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 21,
Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo no quita los pecados, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no puede quitar las inmundicias de la carne. Solo la sangre del Señor Jesús puede limpiar las inmundicias de la carne o el pecado. El bautismo no. El bautismo es como un drama que muestra a la gente lo que pasó en mi corazón y que la gente no puede ver. ¿Qué pasó en mi corazón? Aquí en el esquema lo podemos ver. Yo tenía una vida vieja, sin Cristo, a la izquierda. Estaba condenado por mis pecados. Había un acta contra mí que se estaba escribiendo. Pero yo recibí a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa reconocer que Él cargó en la cruz mis pecados, que Él llevó mi condenación. Entonces, en ese momento, yo muero con Cristo. Y la Biblia también dice que soy sepultado con Cristo. En ese momento nadie se da cuenta, eso ocurre dentro de mi corazón, pero es una verdad. Y entonces recibo nueva vida con Cristo. Así como Él resucitó, yo soy resucitado con Cristo. Y entonces vemos al otro lado esta flecha subiendo. Y ahí estoy yo resucitado con Cristo. Cuando lo recibí en mi corazón, su muerte y su resurrección valen para mí. Entonces, después de recibirlo, yo soy muerto con Cristo y resucitado con Él. Pero eso ocurrió en mi corazón. ¿Quién lo ve? Dios. Pero Dios quiere que eso que ocurrió en mi corazón yo lo haga visible. Y por eso Él pide el bautismo. En Romanos 6 nos habla de esto. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, hasta aquí. Aquí se nos habla de dos cosas. Lo que ocurrió en mi corazón cuando recibí a Cristo y también lo que ocurre visiblemente cuando me bautizo con agua. En el versículo 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizarse es sumergirse.
la palabra bautizarse significa sumergirse. Y en Romanos 6, versículo 3 dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es sumergido en Él, digamos así. Y ahora estoy escondido en Él. Delante de Dios aparezco como escondido en Él, como sumergido en Él. También cuando recibo a Cristo, su muerte vale para mí, su sepultura vale para mí y su resurrección vale para mí. Entonces, cuando he recibido a Cristo, por eso tengo vida eterna, porque ya fui perdonado, porque mis pecados ya fueron condenados, castigados, ya estoy muerto, en Cristo yo ya estoy muerto, y la paga del pecado es muerte, pero también cuando recibí a Cristo soy resucitado con Él, y al resucitar, resucito con vida eterna. Entonces, en realidad todo eso ocurrió cuando decidí entregarle mi vida al Señor Jesús. Entonces en el bautismo yo hago ese drama. En vez de enterrarme en un sepulcro como el Señor Jesús hizo, lo hago en agua. Y la persona cuando es bautizada pues es tapada momentáneamente por el agua como si estuviera muerta. Luego sale del agua como resucitada. Entonces es un bonito drama, un drama muy claro, un símbolo muy claro de lo que ha ocurrido en mi corazón. Es una confesión ante los hombres, aunque también es ante Dios, de que yo soy creyente, de que morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y que tengo vida nueva en Él. Y que en adelante quiero seguir al Señor Jesús en mi vida en todos los aspectos. Entonces es un testimonio muy claro a todo el que me vio bautizar allá en Usme, que debe ser cerca de la casa de Guillermo. Todo el que me vio entrar en el agua y salir del agua después, les quedó claro que yo quería vivir de ahí en adelante para el Señor Jesús, en todo aspecto de mi vida. Eso es el bautismo.